La mañana estaba bañada en una luz dorada, el prólogo perfecto para el que se suponía sería el día más feliz en la vida de Elena. Hoy, pocas horas antes del atardecer, se casaría con Iker. En sus manos sostenía la invitación a una cena donde, con su prometido y sus padres, planeaban simplemente repasar la lista de invitados y decidir quién se sentaría al lado de la tía Lucía. Qué equivocada estaba al pensar que sería una rutinaria cena preboda. Elena, radiante en un sencillo pero elegante vestido de seda, se detuvo un momento en su suite del hotel. Miró fijamente su anillo de compromiso, un diamante grande, deslumbrantemente puro, que Iker le había regalado hacía 6 meses. El anillo era el símbolo de su amor fugaz y arrollador, la señal de que su soledad había terminado. Siempre había encontrado a la familia de Iker, Víctor y Tamara, un poco distantes, pero Elena lo atribuía a su respetabilidad y a su costumbre de moverse en la alta sociedad de la que pronto formaría parte. Cuando finalmente llegó al café del hotel, el rincón tranquilo que habían reservado estaba envuelto en la penumbra y la privacidad, como si hubiera sido diseñado para los secretos. Iker y sus padres ya estaban sentados a la mesa. Elena no dio ni un paso antes de paralizarse. Escuchó su voz, pero la entonación era fría, como si Iker estuviera hablando de un informe bursátil y no de su prometida. Por fin, mañana todo estará hecho, dijo Iker, recostándose en su silla. No sonreía. Su rostro mostraba una expresión de profunda satisfacción y cinismo que Elena nunca había visto antes. No podemos permitirnos demoras, hijo, resonó la voz acerada de Tamara. En cuanto el acuerdo prenupcial entre en vigor, ese paquete multimillonario de acciones pasará automáticamente a ser gestionado por la familia. Necesitamos actuar rápido y en silencio. El corazón de Elena dio un doloroso vuelco. ¿Paquete de acciones? ¿Gestión familiar? Ella siempre supo que heredaría una considerable fortuna de su difunta abuela, pero aquello era algo muy personal que no tenía nada que ver con Iker ni con su amor. Se aferró a una columna de mármol para no caer, comprendiendo que su mundo feliz se derrumbaba con cada palabra. Ella sigue sin sospechar lo hábilmente que la engañaste con el contrato. Cree que es una simple formalidad, se rió Víctor. Fue una risa seca, breve y desalmada. Elena sentía el latido de la sangre en sus sienes, pero lo que siguió fue peor que cualquier complot financiero y le destrozó el alma. Tamara se inclinó sobre la mesa, bajando la voz a un susurro siniestro que, para desgracia de Elena, se escuchó perfectamente en el silencio del café. ¿Estás seguro de que el anillo está bien? No podemos arriesgarnos. Necesitamos que todo parezca un accidente en la luna de miel, no un asesinato premeditado. Elena se cubrió instintivamente el diamante con la mano. ¿El anillo? ¿Asesinato? ¿Qué plan tan diabólico era este? Oyó la voz de Iker, impregnada de una calma helada. No te preocupes, mamá. El especialista lo confirmó. El borde del anillo de compromiso tiene la microdosis suficiente para causar una intoxicación grave con síntomas de un ataque al corazón. Los médicos lo atribuirán al estrés o a un defecto congénito, y no habrá rastros. Un lujoso viaje de regalo a la montaña y obtendremos la libertad y el dinero en un par de semanas. Mañana se lo pondrá por última vez. En ese momento, el mundo de Elena dio un vuelco. Su prometido, su amor, su futura familia, todo era una mentira. Lo que tenía en sus manos no era una promesa de eternidad, sino una sentencia de muerte. Mañana iba a morir. Y lo único que la salvó fue un retraso casual y una columna en el café. Tenía que actuar. ¿Pero cómo? Si están dispuestos a envenenarla por dinero, ¿qué harán si los desenmascara? ¿Podría interpretar su papel hasta el final? Parecía que el corazón de Elena no solo latía, sino que se hacía añicos contra sus costillas. Estaba allí, pegada a la fría columna, inhalando el insoportable aroma a perfume caro de Tamara y el humo de puro de Víctor, que ahora olían a muerte. Cada nueva sílaba pronunciada por la familia era como la puñalada de un puñal. Lo principal es que no firme un nuevo testamento después de la boda, continuó Víctor, su voz sonando como el crujir del hielo. Nos aseguraremos de que firme esos documentos que preparaste, Iker,
como las bromas de promesas matrimoniales. ¿Lo recuerdas? Elena recordó. Hace una semana, Iker se reía mientras le mostraba un pergamino largo, diciendo: «Aquí están nuestras promesas, cariño. No lo leas. Es pura tontería. Pero fírmalo por la suerte después de la ceremonia, ¿vale?» Estaba tan enamorada, tan cegada por la confianza, que asintió con alegría. Ahora entendía. Era probablemente un documento de renuncia de derechos, o algo aún más pérfido, que la despojaría de sus bienes incluso si sobrevivía al divorcio. Pero lo más aterrador fue otra cosa. Tamara volvió a hablar, y en su voz se percibía no la preocupación por su hijo, sino la codicia. La codicia por la riqueza ajena. El viaje a la montaña es brillante, Iker. La altitud, el estrés del vuelo. La actriz tendrá que esforzarse un poco para fingir tristeza, pero al final nadie hará preguntas extra. Nadie sospechará, en la España profunda, que era un crimen. La actriz. Esa palabra quemó a Elena. Ya estaban discutiendo cómo Iker iba a fingir el luto por ella. Habían planeado cada detalle de su muerte como si fuera un simple plan de negocios. Todas sus cenas, los regalos, incluso la mirada tierna que Iker le dedicaba en público, todo había sido un papel. Elena sintió el peso del anillo de compromiso en su dedo. Ya no brillaba. Le parecía un objeto oscuro y repulsivo, impregnado de malicia. No era un símbolo de amor, sino el escondite de un veneno. ¿Cómo pudo ser tan ingenua? ¿Cómo no notó la frialdad en sus ojos, que ella había confundido con una sobria masculinidad? Iker, mientras tanto, dio el último y más cruel toque. Levantó su copa. Mañana a esta hora ya seremos marido y mujer. Y pronto, mamá, seremos simplemente ricos. Brindaron, y el tintineo de esas copas se convirtió para Elena en la campana de difuntos de su vida feliz pasada. Sabía que no podía simplemente irrumpir y gritar. No estaba preparada para su reacción mentirosa, para su influencia. La tacharían fácilmente de histérica. Necesitaba pruebas, y la única forma de obtenerlas era continuar el juego. Tenía que casarse, pero no como una víctima, sino como una justiciera. Tenía que ponerse el vestido de novia e ir al altar sabiendo que su prometido y su familia eran sus verdugos. Y lo primero que debía hacer era salvarse de su diabólico regalo. ¿Cómo lograría desactivar el anillo y encontrar una forma de demostrar su culpabilidad antes de que se dieran cuenta de que su plan había fracasado? Elena no corrió, se deslizó. Temblorosa, salió del hotel por la entrada de servicio, inhalando el aire fresco y húmedo de la noche que le pareció más salvación después de la atmósfera asfixiante del café. En la oscuridad, por fin se permitió llorar, pero sus lágrimas no eran de dolor, sino de furia y asco. Miró el diamante brillante en su dedo y le pareció que la piedra pulsaba con maldad, que ya le quemaba la piel. No era un anillo, sino una bomba de relojería lista para detonar en las montañas. Su primer instinto fue huir, comprar un billete en el primer vuelo y desaparecer para siempre. Pero la idea de que Iker y sus padres, esos depredadores a sangre fría, se hicieran con su herencia, con su destino, mientras ella se quedaba con una vida rota y sin justicia, la detuvo. Huir era perder. No, susurró, y ya no era una súplica, sino un juramento. Ellos querían un juego y lo tendrán, pero será mi juego. Elena sabía que no podría sola. Iker y su padre eran demasiado influyentes, demasiado cautelosos. Necesitaba a alguien que le creyera sin hacer preguntas y que entendiera cómo funcionaba ese mundo cruel. En su memoria apareció el nombre de Alejandro. No era solo un abogado, era un viejo amigo de su difunto padre, un hombre de honor y de mente perspicaz. Lo llamó a las 2 de la mañana. La voz de Alejandro sonaba somnolienta, pero al escuchar el pánico helado en la voz de Elena, despertó al instante. Media hora después, se encontraron en su oficina vacía y oscura. Elena no podía hablar con coherencia. Simplemente extendió la mano con el anillo y, jadeando, balbuceaba las palabras: anillo, veneno, acciones, accidente en la sierra. Alejandro, un hombre de cabellos plateados y ojos sabios, la escuchó sin interrumpir, su rostro palideciendo cada vez más.
Al principio pareció dudar, sugiriendo el estrés preboda, pero cuando Elena relató detalladamente, palabra por palabra la conversación, incluyendo la frase sobre las bromas de promesas y el infarto perfecto, comprendió que no era histeria, era la pura y mortal verdad. «Tenemos menos de 12 horas, Elena», dijo Alejandro, quitándose las gafas. En su voz sonaba una firme resolución. «Si huyes, lo conseguirán todo. Tienes que pasar por esto, pero no irás como una novia, irás como una cazadora». Su plan nació con un ritmo frenético. Primera tarea, desactivar el arma. Alejandro envió inmediatamente el anillo a su joyero de confianza para que extrajera el diamante y lo reemplazara con una réplica exacta, reservando el engaste original para la pericial como prueba. Segunda tarea, obtener la prueba irrefutable. Decidieron que Elena debería colocar un dispositivo de grabación para documentar su conspiración final. Cuando Elena salió de la oficina, la niebla de la mañana ya envolvía la ciudad. Aún se sentía destrozada, pero dentro de ella, bajo los sueños rotos, se encendió un fuego frío de venganza. ¿Podría ella, la inejua novia, superar a 3 conspiradores a sangre fría el día de su propia boda? La madrugada llegó implacable. Elena, vestida ya con la bata de seda nupcial en su suite, sentía un vacío gélido en el estómago. El glamour y el lujo de la boda en el hotel de alta categoría, tan típicos de la élite de Madrid, ahora le parecían una burla macabra. Iker, sonriente y relajado, entró en su suite para el primer posado de los novios, acompañado de su madre Tamara. «Estás preciosa, cariño, una verdadera reina», exclamó Tamara, acercándose con el brillo de un ave de rapiña en los ojos. Elena sintió náuseas, pero se obligó a sonreír. Iker tomó su mano para admirar el anillo. Elena tuvo un microsegundo de pánico, pero la réplica del diamante era perfecta. «Aquí está», murmuró Iker con falsa ternura, apretando su mano. «Nuestro pequeño secreto». Él se refería al anillo, pero Elena sabía que hablaba de su sentencia de muerte. Durante las horas de preparación, con estilistas y fotógrafos pululando, Elena se mantuvo alerta. A su lado, disimulada bajo una capa de encaje del velo, la minigrabadora estaba encendida. Encontró un momento para actuar. Se acercó a la mesa de Iker, donde él había dejado su móvil y sus cigarros, y con un movimiento rápido, dejó el encendedor de regalo camuflado sobre la mesa auxiliar cerca de la ventana, como si lo hubiera puesto allí para una foto. Luego vino la ceremonia. Mientras caminaba por el pasillo central, sintió la mirada calculadora de Víctor y la satisfacción cruel de Tamara. Cuando llegó al altar, Iker le sonrió, y Elena vio en esa sonrisa no al hombre que amó, sino a un actor ensayado. El momento de los votos. Después de pronunciar el sí legal, el notario les pidió firmar los últimos documentos. Iker, impaciente, señaló el pergamino de las promesas de broma. «Ahora, cariño, por la tradición, rápido, que ya huele a jamón en el salón y la gente espera», bromeó. Elena tomó el pergamino. El bolígrafo tembló en su mano. Ahora o nunca. Ella no podía firmar algo que sellaría la transferencia de sus bienes. En lugar de firmar, miró a Iker, con los ojos llenos de una falsa y desbordante emoción. Dio un grito de alegría exagerada y con un movimiento rápido rasgó el pergamino en 2 partes. «No necesitamos más papeles, mi amor», exclamó, riendo histéricamente. «Nuestra promesa está en nuestros corazones. Esta tradición es una tontería». Iker y sus padres se quedaron helados. La cara de Víctor se contrajo en una mueca de ira contenida, pero antes de que pudiera protestar, Iker se recuperó y le dio un beso apasionado a Elena. «¡Qué dramática eres, mi vida! ¡Qué bien, entonces! Más tiempo para nuestro viaje», dijo con una risa forzada, confirmando que la prioridad era que el viaje a la montaña siguiera en pie. En la celebración, Elena continuó su papel de novia un poco nerviosa, pero loca de amor. Localizó a Iker a solas en un rincón. «Iker», le susurró, entregándole un sobre elegante. «Tengo algo más. Es mi verdadero regalo de boda. Mi total confianza en ti.
en nuestro matrimonio. Quiero que veas esto más tarde. Es un nuevo acuerdo, más sencillo. Si lo firmas, me harás la mujer más feliz. Elena le había entregado el contrato falso que daba a Iker acceso a sus cuentas, junto con una copia de su testamento real a favor de la caridad, para que él no se diera cuenta de inmediato. Iker abrió el sobre, vio el documento y, con una sonrisa avara, ni siquiera leyó el pequeño texto legal. «Por supuesto que lo firmaré, mi amor. Todo es nuestro», dijo, guardando el sobre sin dudarlo, sellando así el último punto de su plan de codicia. La misión de Elena estaba cumplida. El veneno estaba desactivado. El complot estaba grabado. Los documentos de renuncia no fueron firmados, y la codicia de Iker había quedado expuesta. Ahora era el momento de la última jugada, la huida. El vestido blanco, que el día anterior parecía un símbolo de ensueño, hoy se sentía sobre Elena como una costosa pero impenetrable armadura. Cada encaje, cada perla del corsé, no era un adorno, sino parte de la máscara que debía llevar. Se miró en el espejo. El maquillaje impecable ocultaba la noche que pasó en frío terror y planificación febril. Era el rostro de una novia feliz, pero los ojos, que escrutaban aprintamente su reflejo, pertenecían a una guerrera que marchaba a un combate mortal. Alejandro había cumplido. En su dedo brillaba la réplica, idéntica a la que le había regalado Iker, un truco salvador que la mantenía a salvo de una ejecución inmediata. Pero ni siquiera esa conciencia disminuía su tensión. Cuando sonó la marcha nupcial y las puertas se abrieron, ella lo vio. Iker estaba de pie en el altar con su traje perfectamente cortado, su sonrisa era amplia y deslumbrante. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no sintió rabia, sino el dolor ardiente de la traición. Parecía tan amoroso, tan sincero. Y solo ella sabía que detrás de esa máscara se escondía un depredador sin alma y calculador, esperando que su víctima diera su último aliento. Elena caminó lentamente hacia él, y cada paso era como avanzar sobre el filo de una navaja. Sentía las miradas de Víctor y Tamara, sentados en la primera fila. Sus rostros expresaban una satisfacción triunfal. Veían su victoria, veían cómo su plan se materializaba. Veían a la ingenua muchacha de blanco que por sí misma llevaba su cabeza al patíbulo. Cuando Elena por fin estuvo al lado de Iker, él le apretó la mano con ternura, un gesto tan familiar que casi la derrumba. «Estás espectacular, mi vida», le susurró, y en sus ojos brilló algo que Elena ahora podía distinguir, no amor, sino codicia. La ceremonia comenzó. Cuando llegó el momento del intercambio de anillos, el corazón de Elena palpitó desbocado. Ella extendió su mano e Iker tomó su palma. Sus dedos rozaron el diamante falso. En ese momento crucial, ella lo miró, intentando encontrar alguna sombra de humanidad. Pero él, radiante, deslizó en su dedo el anillo de boda. Oro puro, maldad pura. Cuando el oficiante preguntó, «¿Aceptas a Iker, Elena?», ella respiró hondo. «Sí», dijo con firmeza, pero en su alma esto significaba, «Sí, acepto comenzar esta guerra». La tensión era tan palpable que podía cortarse. ¿Podría soportar sus caricias durante toda la velada? ¿Y cuándo llegaría el momento en que debería colocar el dispositivo de grabación oculto para forzarlo a confesar? La vida de Elena se había convertido en un torbellino de falsa alegría. Cada brindis, cada tintineo de copas, cada risa en la recepción nupcial le parecía una parte de una ruidosa y repugnante mascarada. Se aferraba al brazo de Iker, sonreía a los invitados, pero su mente funcionaba como una trampa de acero. Observaba cómo Iker intercambiaba miradas heladas y rápidas con Tamara y Víctor, como un soldado impaciente esperando la señal de ataque. Elena sabía que el tiempo de la espera había terminado. Era hora de actuar. Con la excusa de que necesitaba retocarse el vestido, se dirigió a un rincón discreto, donde la esperaba su mejor amiga, quien solo estaba al tanto de una parte mínima del plan, que Elena temía a su suegro y necesitaba una coartada. Elena, sin apenas respirar, le entregó el pequeño e insignificante encendedor. «Es un regalo para Iker,
Necesito que lo dejes caer sin querer sobre la mesa cuando estén distraídos con el pastel. Di que te lo pedí yo, un detalle personal de la novia, susurró Elena, esperando que su amiga no notara el temblor en su voz. Afortunadamente, la amiga estaba demasiado absorbida por la fiesta para hacer preguntas. La grabadora estaba ya en su lugar. El siguiente paso era el más arriesgado. Se acercó a Iker, que estaba charlando con su padre, y lo tomó suavemente del brazo llevándoselo aparte. Iker, cariño, quiero enseñarte algo. Sé que no hablamos de los detalles de mi herencia, pero ahora que estamos casados quiero que sepas de mi fe total e incondicional en ti. Sacó de su pequeño bolso de mano el falso acuerdo prenupcial, cuidadosamente doblado. Este es mi sorpresa personal. Mis abogados lo prepararon. Solo fírmalo. Te dará un poco más de autoridad sobre mis cuentas corrientes. Quiero que sepas, todo lo mío es tuyo. Confianza plena. Le extendió el bolígrafo. Su corazón latía tan fuerte que parecía que la música se apagaba. Esta era la prueba final. Iker sonrió, esa misma sonrisa deslumbrante pero ahora abominable que ella recordaba. En sus ojos no había sorpresa, solo regocijo depredador. Tomó el bolígrafo y sin leer una sola línea, con ávido placer, estampó su firma. «Eres la mejor, mi Elena. Esto lo valoro», le susurró, besándola en la frente. Ese beso fue para ella más sucio que el veneno. Elena sintió una ola de calma helada recorrerla. No quedaban dudas. Ahora llegaba el turno de la provocación final relacionada con el anillo envenenado. Decidió colocar la réplica del anillo en la copa personal de Tamara para que la prueba fuera hallada cerca de la conspiradora más fría. Era su venganza más arriesgada, pero necesaria. Elena sintió que llegaba el último minuto de su vida anterior. Acababa de deslizar el anillo envenenado en la copa de Tamara mientras ésta se distraía discutiendo un nuevo club de yates. Ahora que todas las pruebas estaban en su lugar, el anillo, el contrato falso firmado por Iker y la grabadora funcionando, solo le quedaba iniciar el acto final. Iker acababa de levantar un brindis por el amor eterno y nuestro bienestar financiero, y los invitados comenzaban a aplaudir. Elena, en lugar de unirse a los aplausos, se dirigió con decisión hacia el micrófono. Sus movimientos eran fluidos y graciles, como los de una bailarina, pero por dentro rugía una tormenta. Tomó el micrófono. Se hizo un silencio lleno de expectación. Iker, aunque al principio sonreía, sintió que algo andaba mal. «Gracias a todos por venir a compartir este día conmigo», comenzó Elena, y su voz, amplificada, sonaba asombrosamente tranquila y clara. «Quiero levantar un brindis. Por la verdad». Los invitados murmuraron, pero Elena no les dio tiempo a reaccionar. Miró directamente a Iker, y en sus ojos ya no había amor. Había acero. «Iker, cariño, tu familia discutió detalles muy importantes esta mañana. Por ejemplo, ¿cómo obtendrías un paquete multimillonario de acciones inmediatamente después de la boda? Sabes, yo pensaba que nuestras promesas de broma eran solo una dulce tradición, pero escuché lo que realmente planeabas». La sonrisa desapareció del rostro de Iker, reemplazada por el horror y un miedo animal. Tamara y Víctor, sentados en la mesa principal, palidecieron de golpe. Su calma aristocrática se derrumbó. Elena continuó, bajando la voz a un susurro siniestro, que sin embargo, fue escuchado en todo el salón. «Le dijiste a tu madre que en el engaste de mi anillo de compromiso hay una microdosis de veneno, suficiente para fingir un infarto durante nuestra luna de miel en las montañas. Planeaste que me lo pusiera por última vez». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Aquello no era un drama, era la cruda realidad. Iker intentó abalanzarse sobre ella, pero Elena dio un paso atrás. «No te acerques. Iker, ahora toda tu ternura está grabada».
al igual que tus palabras sobre cómo fingirías el luto. En ese mismo instante, cuando Tamara hizo un movimiento nervioso con la mano hacia su copa, las puertas del salón de banquete se abrieron de golpe. Entró Alejandro acompañado por varios agentes de policía. «Oficiales, por favor, presten atención a la copa de la señora Tamara», dijo Alejandro con calma, señalando la mesa. «Ahí se encuentra la prueba material. El veneno que el señor Iker planeaba usar para eliminar a su esposa por beneficio financiero». Toda la familia de Iker fue rodeada al instante. El rostro de Iker se desfiguró por una rabia impotente, gritando: «¡Es mentira! ¡Está loca!». Elena, de pie en el escenario con su vestido de novia, lo miró. Por primera vez en 24 horas se sentía libre. Su corazón estaba roto, pero su vida estaba salvada. En el lujoso salón, donde hacía solo una hora resonaban risas y promesas, ahora reinaba un silencio sepulcral. La policía se había llevado a Iker, Tamara y Víctor. Los invitados se dispersaron en shock, llevándose consigo la historia más increíble que jamás escucharían. Elena se quedó sola, rodeada de ruinas, centros de mesa abulcados, el pastel a medio comer que ahora parecía un símbolo de engaño venenoso, y los fragmentos de su corazón roto. Se quitó el anillo falso del dedo y lo dejó sobre la mesa junto a una copa. Por fin, ya no la amenazaba con la muerte. Alejandro apareció a su lado. No dijo palabras innecesarias. Simplemente le trajo una manta y una taza de té hirviendo. Él veía su fuerza, pero también su dolor humano. El dolor de saber que sus sueños más brillantes habían sido solo una carnada para depredadores. «Lo hiciste, Elena. Te salvaste y los venciste», dijo Alejandro, su voz cálida y reconfortante. «Ahora lo más importante, los papeles». Elena asintió. La justicia no solo llegaría a la comisaría, sino también allí, en esa mesa, entre el brillo del cristal roto. Sacó el acuerdo falso que Iker había firmado con tanta avidez. Esa firma ahora servía como prueba de sus verdaderas intenciones, la clave para consolidar su culpabilidad y proteger sus activos. Con la ayuda de Alejandro, ella firmó inmediatamente un nuevo testamento, excluyendo por completo a Iker de todos los documentos y transfiriendo la gestión de sus bienes a manos confiables. Estaba cerrando esa puerta para siempre, firmando no un divorcio, sino una declaración de su independencia. «Querían mi dinero. No recibirán ni un céntimo», susurró Elena. Ya no había temblor en su voz, solo una confianza fría y merecida. Cuando el sol se alzó sobre la ciudad, colándose a través de los enormes ventanales del salón, Elena, ya con ropa normal, salió del hotel. No llevaba anillo. A su lado caminaba Alejandro, sosteniendo su carpeta de documentos. Esto no parecía una huida, sino más bien el comienzo de una vida nueva y honesta. La felicidad que buscaba en Iker resultó ser una falsedad, pero la fuerza y la voluntad de vivir las había encontrado en sí misma.